Audiencia, buenas noches, y sean todos bienvenidos al primer episodio de Estación Siniestra, donde podrás sintonizar los mejores relatos de terror. Mi nombre es Santiago, y es un placer acompañarlos esta noche de historias. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con el primer relato que nos manda Alfredo González? ¿Están listos y listas? Bueno, comencemos. El olor de la muerte existe y les voy a contar por qué. Soy Alfredo, trabajo de taquero desde hace más de 11 años. Me levanto temprano, preparo la carne, la salsa, los limones y me instalo en la esquina de siempre, en una colonia del centro de México. No es el mejor trabajo, hay mucha competencia, pero me ha dado de comer todos estos 11 años. Y con el tiempo ya hasta le agarras cariño al olor de la carne, a todo en general. Pero hubo algo que les voy a contar, que esa experiencia para mí fue traumante. Y es que hace algunos años atrás, de la nada comencé a notar algo que sinceramente me cambió la manera de ver la vida. Todo empezó con mi abuelo. Él ya estaba grande, parecía estar fuerte, se mantenía firme, sin embargo, de la nada enfermó y poco antes de morir, noté algo raro en él. Un olor. Era como una mezcla de humedad, de hierro, cenizas, algo que yo no puedo describir bien, como un aroma rancio, pero no de edad, sino de existencia. No le di mucha importancia, pensé que tal vez estaba exagerando, ya que mi abuelito ya no se duchaba. Un mes después, él falleció. Y ahí empezó todo. Un cliente viejito llamado Martín, que iba casi a diario por sus tacos, él también comenzó a oler igual de la nada. No como un viejito cualquiera, no a sudor, no a ropa sucia. Era ese mismo olor, el mismo aroma que había olido en mi abuelo. Y así días después, así sin más, también falleció. Ahí ya me empecé a sacar de onda. Con el tiempo traté de olvidarlo, tal vez una simple coincidencia nada más. Pero no se quedó ahí. Años más tarde, sucedió de nuevo. Esta vez con una señora llamada Coco. No era tan grande, unos 65 tal vez. Se veía fuerte, entera, bien arreglada. Pero de pronto, un día natural, comenzó a oler. Era el mismo aroma. Ella llegaba y ese olor era más fuerte que los tacos y al parecer solo yo lo percibía. A los pocos días me enteré que también ella había muerto, de un infarto. Y fue en ese momento donde el miedo se me metió hasta los huesos, porque creo que no era casualidad. Yo lo sabía. Ese aroma anunciaba la muerte. Lo peor vino después, cuando ese olor comenzó a emanar de una persona que me dolía perder. Mi papá. Él ya estaba pensionado. Había trabajado muchos años como policía y ahora vivía tranquilo, viendo la tele, regando las plantas, jugando con sus nietos. Pero de repente ahí estaba, ese hedor. Lo sentía en su ropa, en su piel y hasta cuando me daba un abrazo. Al principio quise ignorarlo. Pensé que eran paranoias mías. Pero no, era real. No quise quedarme de brazos cruzados y como uno se agarra de lo que sea cuando tiene miedo, decidí llevarlo con una médium, que según me recomendaron, tenía el don de la clarividencia, es decir, veía el futuro. Ella nos citó en su casa un miércoles a las 11 de la noche. Quería empezar justo a la medianoche. Decía que esa era la hora en la que los muertos hablaban más claro. La casa era vieja. Todo olía a alcohol y a hierbas secas. Entramos a una habitación pequeña apenas iluminada por unas veladoras. Nos sentó al frente de una mesa redonda de madera y comenzó a tirar unos dados grandes con símbolos raros. Después de un rato empezó a hablar. Le dijo a mi papá cosas que nadie más sabía, detalles de su infancia, nombres de compañeros de trabajo,
hasta cosas que le habían pasado en operativos cuando él era policía. Y entonces, también le soltó. La muerte ya lo anda buscando, don Julián, y viene con un hambre. Después de eso dijo que iba a bajar un espíritu que nos hablaría a través de su cuerpo, un alma que podría advertirnos de lo que venía. Cuando comenzó a hacer aquel ritual, la habitación poco a poco se volvió helada, de verdad muy fría, como si alguien hubiera abierto una puerta al invierno. La médium empezó a murmurar cosas y de pronto su rostro cambió. No sé cómo explicarlo, pero se le marcó más la mandíbula. La nariz se le hizo más tosca. Hasta su sombra en la pared parecía la de un hombre. Él o ella abrió los ojos y no eran los mismos. Su mirada era desafiante, pesada, y su voz era como la de un hombre fumador con carraspera ronca. Y aquella cosa habló. Julián Herrera Mendoza, pronunció, sin que nadie hubiera dicho jamás su nombre completo en esa sesión. No aceptes la invitación de la mujer. La muerte va contigo en ese viaje. Después aquella mujer cayó hacia atrás de la silla y segundos más tarde, la médium despertó, como si nada. No recordaba lo que había dicho y nos dijo que no le dijéramos lo que aquel espíritu nos había contado. Pagamos, nos fuimos en silencio de ahí. Y entonces pasó lo impensable. 2 días después su hermana, mi tía, lo invitó a un viaje a Cancún en camioneta, así de la nada. Quería que fuera con ella y unos amigos. Mi papá tenía años con ganas de conocer el mar. Por un momento pensé que no habría forma de convencerlo de no ir. Pero algo en él, algo en su instinto lo hizo decir que no. Y fue la mejor decisión de su vida. Ese mismo fin de semana, en autopista rumbo al suroeste, un tráiler se quedó sin frenos y embistió la camioneta en la que viajaban. Volcaron. Todos terminaron en el hospital heridos, graves pero vivos. Mi papá ese fin de semana esquivó a la muerte por un hilo. Y también desde ese día dejó de oler de esa manera. ¿Coincidencia? ¿O así huele la muerte? ¿Ustedes qué opinan? Vaya relato. Y aunque no fue un relato de fantasmas o apariciones, créanme que fue macabro leerlo por primera vez. Pero ahora vayamos con la siguiente historia y viajemos un momento hasta Río Frío. ¿Están listos? Comencemos. Trabajo como taquero en Río Frío. Mi jornada siempre es dura, pero lo que más pesa no es el trabajo, sino el regreso. Cada noche, cuando cierro la taquería, casi siempre alrededor de las 2 de la mañana o 3, agarro la camioneta con mi ayudante, el Chaparrito, así le decimos, y nos lanzamos de vuelta a Puebla. Es un camino largo, pero ya nos lo sabemos de memoria. Esa noche de aquel domingo parecía como cualquier otra madrugada. Habíamos vendido bien y yo solo pensaba en llegar a casa, darme un baño y dormir. Esa madrugada iba manejando tranquilo, a unos 80 kilómetros por hora sobre la autopista. Estaba algo solitaria, y mientras platicaba con el Chaparrito, vi algo a lo lejos, justo en la orilla del camino. Era una mujer. No parecía un fantasma, no. Ella se veía real, con su piel morenita, cabello negro, corto, ropa sencilla. Pero había algo extraño. Estaba descalza. Y sobre todo se notaba asustada. «No te detengas, güey», me dijo el Chaparrito, casi en susurros. «Esa es una trampa para asaltarnos». Yo también lo pensé. Las noticias están llenas de historias así, pero algo dentro de mí me jalaba. Pensé en mi madre, en mis hermanas, en mis tías, en mis primas. ¿Qué pasaría si alguna de ellas estuviera sola, en medio de la nada, rogando por ayuda?
así que bajé la velocidad y me orillé. Le bajé el vidrio y le pregunté si estaba bien. Con voz entrecortada me dijo que su coche se había volcado y que había caído por una barranca. Me apuntó hacia un punto oscuro al otro lado de la carretera, donde no se veía nada. Por favor, lléveme al pueblo más cercano, me suplicó, casi al borde del llanto. Subió a la camioneta y se sentó atrás justo a un lado del chaparrito. En el retrovisor la veía nerviosa, con la mirada perdida, como si estuviera viendo cosas que nosotros no. Le pregunté qué había pasado y ella me dijo que algo se le atravesó de pronto. Dijo que algo la obligó a girar el volante y perder el control. Volví la mirada al retrovisor y noté cómo ella se aferraba al asiento. Me decía que no fuera tan rápido, y me dijo que aquella cosa todavía andaba por ahí. No le entendía a qué se refería, pero por dentro ya sentía el estómago revuelto. Y fue entonces, kilómetros más adelante, cuando ocurrió esto. De la nada, como si se materializaran, 2 niños vestidos de blanco aparecieron en la mitad de la carretera. No tuve tiempo de frenar. El golpe fue seco, brutal. Se sintió como si algo se estrellara contra el cofre y luego pasara por el techo. La camioneta se colió, patinó unos metros hasta que logré detenerla con el corazón latiéndome a 1000 por hora. La mujer que recogimos empezó a llorar. No se baje, por favor no se baje, señor. Eso fue lo que vi, me decía. Pero ya era tarde. Yo salí corriendo a ver qué había pasado, buscando en el asfalto a aquellos niños. Pero no había nada, nadie. La autopista está bien iluminada, no había rastro de ellos. No había ni una sola gota de nada, ni un zapato, ni quejidos, ni llantos, nada, como si nunca hubieran estado ahí. Volví a la camioneta con las piernas temblando. El chaparro estaba pálido, mirando hacia el frente sin decir palabra. Me subí de nuevo diciéndoles que cómo estaban. Y entonces me di cuenta de algo. ¿Y la muchacha? Él volteó con la cara de espanto. No estaba contigo, me dijo. Le dije que no, que se había quedado adentro de la camioneta, justo a un lado de él. Bajé otra vez pensando que había bajado. Revisé la parte trasera de la camioneta, alrededor, grité, pero nada. También había desaparecido. La carretera estaba despejada. Yo no me moví más que unos metros, no había forma. Regresé al volante, manejé unos metros y el chaparro me soltó lo que nunca olvidaré. Te juro que no escuché que se bajara. Yo la estaba viendo de reojo, la sentía ahí. Pero de pronto, simplemente ya no estaba. Pensé que había alucinado por el susto. Saqué la cabeza por la ventana pensando que estaba ahí contigo, pero ya no la vi. Ya no estaba. Desapareció. Esto me hizo temblar de un miedo que jamás había experimentado. Seguimos el camino hasta Puebla sin decir una sola palabra. El silencio en la camioneta era tan pesado que daba miedo. No había ruido, no había risas, solo un nudo en el estómago y el sonido del motor. Iba sudando frío. Desde aquella noche han pasado años. Seguimos trabajando en Río Frío. Hago el mismo trayecto cada madrugada. No me queda de otra. Pero jamás he vuelto a recoger a nadie en la autopista. ¿Qué tal esta historia, audiencia? ¿Ustedes se pararían a ayudar a alguien por la carretera de madrugada? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Y ahora qué les parece si los llevo de vuelta al centro de México, donde Odilon tiene esta historia para compartir? Tengo 52 años y me llamo Odilon. Y desde los veintitantos me dedico a lo mismo,
hacer tacos de suadero, al pastor, lo que sea. Siempre me gustó la chinga de la calle. No me gustó estudiar y trabajar en algún lugar con jefes. Y aunque ya no tengo la misma fuerza de antes, sigo de pie. Y como dicen por ahí, el que no trabaja no come. Pero les voy a contar algo más que marcó mi vida. Hace unos años renté un local en la colonia Doctores. Estaba barato, bastante céntrico, y tenía buen espacio para montar el trompo del pastor y unas mesas de acero afuera y adentro. El único problema era que ese lugar tenía algo que desde el principio no me dejó estar del todo tranquilo. Los primeros días todo bien, movidito, buen flujo de gente, pero por las noches, más allá de la 1 de la madrugada, empezaban a pasar cosas raras en el local. No se iba la luz, no, pero se escuchaba claramente cómo alguien, desde adentro del local, apagaba el interruptor. Se escuchaba claro, y las lámparas, aunque seguían encendidas, parpadeaban, como si dudaran entre seguir alumbrando o apagarse del todo. Al principio pensé que era el cableado viejo o algún corto, pero cuando empecé a notar que siempre sucedía justo cuando estaba solo y después de la 1 de la mañana, algo me dijo que no era cosa de la luz, sino de algo más. Yo, como siempre digo, le tengo más miedo a los vivos que a los muertos, así que no me espanté. Me molestaba así, pero no me daba miedo. Y si esto no fuera molesto y en cierta parte aterrador, una madrugada como a eso de la 1:30, yo ya estaba cerrando. Me encontraba afuera en el lado de la banqueta, donde freímos la carne. Estaba bajando el trompo de pastor y desde ahí tenía una vista clara hacia adentro del local, y especialmente hacia el baño que estaba al fondo. Estaba solo, sin clientes ni nada. Y fue entonces cuando escuché un golpe en seco. Se escuchó cómo se cayeron 2 cubetas que tenía adentro del baño. Me detuve, levanté la vista para ver qué había pasado, pero no vi nada. Hasta que volví la mirada al trompo. En ese instante, por el rabillo del ojo, vi algo asomándose desde la pared del baño. Era una mujer. Me detuve, volteé directo, y ella se escondió rápidamente, pero la alcancé a ver. Sus ojos eran totalmente negros, su piel blanca, muy blanca como el yeso. Recuerdo también sus uñas, largas, fácil unos 10 centímetros, y su cabello, muy negro, liso, cayéndole por delante del rostro. Vi cómo ella se escondió detrás de la pared. Ahí fue la primera vez que la vi. No les voy a mentir, me asusté un poco, me enojé también, mucho más. Me metí al local gritando: «Este lugar ya está ocupado, lárgate, aquí no me vas a venir a espantar». Abrí la puerta y todo estaba en orden. No había nadie, y ni las cubetas estaban tiradas. Los días siguientes todo siguió igual, pero ya no era solo el interruptor. Varias veces a la semana, por la madrugada, veía a aquella mujer de reojo, entrando al baño. Algunas veces la veía caminar y otras no caminaba. Más bien se deslizaba. Y más de una vez sentí que estaba detrás de mí. No la escuchaba, no hablaba, solo la presencia. Yo solo le decía, le gritaba que se fuera, que no me viniera a molestar. A los meses, cuando ya los clientes me conocían y yo les tenía confianza, una muchacha joven que siempre venía, como de unos 20 y tantos, me soltó algo que me dejó pensando. Ella me pidió algunas órdenes y cuando yo las estaba preparando, me preguntó desde su mesa: «Oiga, señor, ¿y aquí no lo han espantado? ¿No se le aparece nada?». Yo en tono de burla le dije lo de siempre: «Yo le tengo más miedo a los vivos que a los muertos». Ella sonrió, pero luego se puso seria. «Es que dicen que aquí murió una mujer hace muchos años.
que era una bruja que vivía aquí cuando esto todavía no era un negocio. Según la leyenda local, usaba su don para estafar gente, leer cartas y vender limpias, pero todo era falso. Y que cuando descubrieron que era una estafadora, la lincharon aquí mismo. ¿Aquí mismo?, le pregunté, con un escalofrío bajándome por la espalda. Sí, señor, en este local, cuando aún era su cuarto de aquella mujer. Me quedé callado, y después le conté que, en efecto, que yo veía sombras pasar por las madrugadas y que a veces me molestaban con la luz, pero que no era nada grave. Ella se espantó. Me quedé en ese local casi 3 años. 3 años en los que esa mujer se aparecía por las madrugadas. Yo no sentía miedo, más que nada sentía tristeza al saber cómo ella terminó. Y aún sigue pagando por su error, errando su alma en aquel lugar. Ella nunca me hizo daño. Con el tiempo dejé de pensar en ella como un ente maligno. Era más bien como una pobre alma en pena, una mujer escondiéndose de los vivos, asomándose desde la oscuridad, atrapada. Aún en pleno 2025, a veces pienso en ella y me pregunto si algún día podrá descansar en paz.